plan global necesario de nueva evangelización, ¿cierto? Entonces digamos que proceso, plan, tiene unas características. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Algo que se va desarrollando de un momento a otro, no. Algo que se va desarrollando procesualmente, paso a paso, de una manera organizada, de una manera, digamos, también sencilla de entender para la gente, porque debemos también nosotros asumir que toda la diócesis de Cúcuta cuenta con diferentes tipos de escenarios y que todas las comunidades son diferentes, pero que tenemos, como lo decía Monseñor, que hacer que todas las comunidades parroquiales caminen siempre en una misma dirección. Entonces, ¿es necesario tener un plan, un proceso evangelizador en la diócesis de Cúcuta, sí o no? Claro, porque si no hay un proceso, entonces ¿qué puede suceder? Sucede que cada uno hace lo que posiblemente pasaba décadas atrás y cada parroquia hacía las cosas independientemente. Puede que funcionaran, sí, pero entonces la Iglesia dice, no, necesitamos caminar todos en una misma dirección. Entonces el obispo decía, ahora, por ejemplo, una muestra de ese proceso, el lema que tenemos cada mes. Eso habla de que los procesos nos llevan a todos a vivir algo que se llama comunión, que es algo que se ha insistido y que se insiste en cada visita pastoral. La comunión con el Papa, la comunión con el obispo y la comunión con el párroco, ¿cierto? Y el párroco garantiza esa comunión y garantiza ese proceso evangelizador dentro de la parroquia. Teniendo en cuenta eso, entonces, vamos a mirar un poco lo que dice este primer cuadro, o este cuadro que es el que estamos nosotros explicando en cada visita pastoral, ¿no? El cuadro se llama pasos o etapas centrales del proceso. ¿Cuántos pasos podemos identificar en este cuadro? ¿Cuántos pasos? Primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto, cada uno identificado con un color diferente. El primer paso, ¿cómo se llama? Encuentro con Jesús, ¿cierto? Ya luego se centrará algún día la charla en estos tres pasos. Entonces, este primer paso, que es el que yo vengo a darles una pequeña explicación, se llama Encuentro con Jesús. Y aquí hay una palabrita que dice acento. Y ese acento dice primer anuncio y querigma. Aquí nos acompaña hoy un padre que es teólogo. Padre, ¿qué es el querigma? No quiero decirlo yo porque después nos deben escuchar otra voz, ¿cierto? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Eso es. ¿Sí la han escuchado? ¿Alzan la mano los que han escuchado la palabra? ¿Querigma? ¿Usted ha escuchado la palabra querigma? ¿Ya conoció? Anuncio. Es el primer anuncio. Primer anuncio que hemos recibido de la persona de Jesús que padeció, murió y resucitó. Eso es. ¿Ustedes alguna vez han escuchado eso? Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué hizo por nosotros? Dio la vida por nosotros en la cruz, dice el Señor, muy bien. ¿Pero se quedó en la cruz? No, ¿cierto? ¿El qué? ¿Qué hizo? Resucitó. ¿Y dónde está? En el cielo, dice, muy bien, sí. Se ha sentado a la derecha del Padre, ¿cierto? Muy bien, ese es el primer anuncio. Podríamos decir que ese primer anuncio es la clave fundamental de todo esto. Ahí dice acento, lástima que no se pueda ver bien, dice acento, es decir, lo central de este primer paso es anunciar a Cristo. Y no decir, ay venga hermano, vamos a la iglesia a que participe en la misa. Eso sería un anuncio un tanto, le faltaría algo, ¿cierto? Ustedes y yo tenemos una misión y un compromiso, y es decirle a la gente, Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, dio la vida por nosotros, resucitó
¿sí? Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y este primer anuncio debe llegar a todas las personas. Por eso es importante lo que viene después en el cuadro. Entender esto. Encuentro con Jesús. El primer paso se llama encuentro con Jesús. ¿Cómo hacemos nosotros para que las personas, para que las comunidades, para que nuestros hermanos se encuentren con Jesús? Sencillo, anunciándoles a Jesús. Que es quizá una de las cosas en las que más ha hecho énfasis el PNP. Debemos tratar todos los días de anunciar a nuestros hermanos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Ahora, para poder encontrarnos con Jesús, no basta solamente decir, ay, es que yo me encontré con Jesús porque es que Jesús me habló a mí en sueños. O porque es que Jesús se me apareció a mí cuando iba caminando. Sí, puede ser, se le presentó un hermano necesitado. Y eso es muy importante. El plan, o el proceso, perdón, contempla 5 momentos, que son aquellas etapas donde este primer paso está haciendo esa fuerza para que cada uno de ustedes y yo, porque aquí entramos todos, podamos decir que verdaderamente nos hemos encontrado con Jesús. El primer paso es la palabra de Dios. El obispo les hacía la pregunta ahorita, la capilla, ¿cierto? El estudio del Evangelio. Se ríe nomás. A través de la palabra de Dios nos encontramos justamente con ese primer anuncio. A través de la palabra de Dios nos encontramos con el Señor. Por eso la iglesia particular de Cúcuta ha estudiado la capilla de San Marcos, ha estudiado la capilla, está estudiando la capilla de San Mateo, ¿cierto? Y si no lo han hecho, pues digamos, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que nos quedemos sin estudiarla, ese sí sería el problema. Entonces hay que organizar esa charlita, ¿cierto? Padre, Daniel, vamos a pedirle que hagamos esas charlitas. Chévere, no pasa nada. Y vamos aprendiendo y vamos conociendo a Jesús. ¿A través de qué? ¿De qué? De la palabra de Dios. Nos encontramos con Jesús y vamos haciéndonos cada día mejores discípulos de Jesús a través del estudio de la palabra. Miren, en una de las charlas, en una de las visitas, me decía alguien, padre, es que nosotros nos dijeron que la palabra de Dios solamente la entendían los que estudiaban la palabra. Para eso se trata el acompañamiento que hace el Padre. Se trata de leerla todos juntos, se trata de leerla al tiempo, se trata de salir de dudas. Ahora, luego viene algo que se llama la liturgia. Y la liturgia es lo que vamos a hacer el próximo año. ¿Qué es la liturgia? Es la vivencia de ese misterio de fe a través de todas y cada una de nuestras celebraciones. Es la expresión de nuestra fe. Por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía se vive dentro de una liturgia. La liturgia es desde el mismo momento en que el sacerdote ya está revistiendo en la sacristía, ahí ya empieza esa liturgia. El momento cuando la gente sale a leer, hay que hacerlo de la mejor forma. Cuando incluso se está haciendo la presentación de las ofrendas dentro del templo, no se trata de ir y tomar eso como si fuera cualquier cosa, porque la liturgia nos acerca al misterio que estamos celebrando. Y una liturgia bien celebrada y bien vivida, bien contemplada, nos hace cada día entender más también nuestra misión dentro de la iglesia. Segundo paso, entonces llevamos 2, palabra de Dios, liturgia, ¿no? El encuentro con Jesús, ¿dónde se vive también? En la comunidad de fe. Lo decía Luis, la comunidad. Y esa comunidad que dentro de la parroquia tiene esa comunión garantizada por el párroco, por el sacerdote, allí en la comunidad
también nos vamos configurando y nos vamos encontrando con Jesús a través de ese querigma que se nos ha anunciado. Entonces, no se trata de vivir nuestra fe de un modo aislado. Eso lo dice la cartilla del PIP. No se trata de vivir nuestra fe de un modo aislado. Es que yo soy el que más sé, es que yo soy el que más estudio la palabra de Dios, entonces yo me hago un laico con demás que no. Eso no es correcto. Todo proceso evangelizador se debe vivir dentro de nuestra comunidad. Por eso les decía que es el PIP, es un proceso que busca que todos nosotros caminemos con una misma dirección, manejando el mismo lenguaje, sí, porque tenemos la comunión garantizada por el obispo y por el párroco en cada una de las comunidades. Entonces, la comunidad es fundamental. Es fundamental la comunidad para el encuentro con Jesús. El cuarto momento de este primer paso, sí, es el encuentro con Jesús a través de los hermanos, especialmente los más pobres. Justamente en mi querida pastoral, ¿qué días hablamos de eso? Y teníamos un poco el tema de lo que hacía el Banco de Alimentos en estos días, ¿no? Con todo lo que sucedió en Venezuela, ¿no? La caridad que se vivió con los hermanos de Venezuela, que fueron miles de toneladas que, gracias a la ayuda de cada una de las comunidades parroquiales, en comunión con el director del Banco de Alimentos, ¿sí? Siempre la comunión, se puede en comunión dar la mano a través de la caridad. La caridad es cristiana. Entonces, el encuentro con Jesús nos impulsa a vivir en comunidad, pero a través de esa comunidad practicar la caridad hacia quien sufre, hacia quien lo necesita, ¿sí? Hacia esa persona que viene a la iglesia, a la parroquia, a buscar justamente del cristiano, de aquel hombre, de aquella mujer que se ha encontrado con el Señor. Ese es un modo también de evangelizar y es un modo también de anunciar a Cristo. Y finalmente tenemos dentro de este paso, el primer paso, encuentro con Jesús, la devoción mariana. La devoción a María. Todos aquí amamos a María, ¿cierto? Sí, Señor, bien, eso es. Todos aquí respetamos a María como la madre de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Y la seguimos a ella como un modelo de discipulado que nos enseña a escuchar la palabra, a contemplarla, a guardarla en el corazón y ante todo ¿a qué? A la obediencia. Porque ella fue obediente hasta el camino de la cruz de su Hijo. Vamos a resumir rápidamente entonces estos pasos, estos momentos. Primer paso, ¿encuentro con quién? Maduro. ¿Encuentro con quién? Y este primer paso tiene un acento, es decir, una palabra fundamental que es el querigma. ¿Anunciar qué? El querigma, digan duro, querigma. Eso es. Y el Padre Melchor decía, el querigma es entender que Jesús, el Hijo de Dios, nació de la vida por nosotros y resucitó, ¿cierto? Cuando entendemos eso, entendemos que tenemos que anunciar a quién, a Cristo. ¿Tenemos que anunciar a quién? Ese es el anuncio central de la iglesia, anunciar a Jesús. ¿Y tenemos que anunciárselo a quién? A los demás, a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a sus nietos, dice, a todo el mundo. Dentro de este paso nos encontramos con 5 momentos. Palabra de Dios, vamos a ir repitiendo. ¿Cómo? Liturgia, comunidad, caridad y devoción a María. Muy bien, entonces eso es lo que estamos ahora viviendo en la Iglesia Católica, en la iglesia particular de la diócesis de Cúcuta. Y es un trabajo organizado, ¿sí? Es un trabajo organizado. Que no le quiero hacer perder al padre Daniel la postura de aquel pendón. Allá dice centros y dimensiones de la pastoral, de la acción pastoral. Si ustedes se dan cuenta, algún día estos que tengan la oportunidad,
Todas esas son las diferentes comisiones y pastorales que hay en la diócesis de Cúcuta. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en la iglesia no se hace nada de manera improvisada. Pastoral infantil, pastoral catequética, pastoral del adulto mayor, tenemos el centro de comunicaciones, el banco de alimentos, todo está organizado. Todos estamos divididos en cuatro centros. Unos que se encargan de lo social, ¿sí? Otros que se encargan de la parte de la evangelización, de la fe, de la vida cristiana. Entonces, es decir, la iglesia todo lo ha contemplado de manera tal que ese anuncio, que este proceso, que este proceso evangelizador sea organizado, se viva en comunión, se viva, como lo decía ya el Señor, en comunión con la iglesia. Esa comunión que es la comunión con el Papa, con el obispo y con su párroco aquí en esta comunidad parroquial. Entonces, eso es básicamente lo que yo tenía para manifestarles, y los invito justamente a eso, a seguir comprometidos con su parroquia, a trabajar de la mano del párroco y a entender que estamos viviendo un momento de evangelización que se llama Encuentro con Jesús, y que estamos llamados a anunciar a Jesús a todos nuestros hermanos. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Agradecemos al Padre Víctor, que nos ha ayudado y nos sigue ayudando, porque de la Vicaría Pastoral vienen cada vez uno distinto, hay un equipo, y esto nos ayuda también a entender que todo eso es en comunión. Entonces, el lenguaje que habla el obispo, lo habla el vicario, lo habla el decano, lo hablan de la Vicaría Pastoral, lo habla el párroco y lo deben hablar ustedes. Y por eso es que insistimos en el lenguaje, volvemos sobre él, el Padre después nos invita a otra formación sobre todo esto, y vamos todos asimilando pues, el lenguaje y asimilando la central pastoral, el PIB. Vamos a rezar las vísperas. Las vísperas es la oración de la tarde que hacemos los sacerdotes en la iglesia, es la oración de la iglesia por toda la humanidad, por todos los oyentes, por cada uno de ustedes y sus familias, de tal manera que con esta oración pues nos preparamos para la celebración de la Eucaristía. Lo vamos a hacer con mucho fervor y mucha piedad.